nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición es saber que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, está Jesús en nuestras vidas, por eso reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe llenando de ricas bendiciones, pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. Qué rico, una vez más preparados para recibir palabra del Señor. Amén. Es una bendición gloriosa la que podemos unirnos y disfrutar ese momento. Es un momento en el cual, en el lugar donde se encuentra, sabemos que se va a llenar de la gloria de Dios, donde también la palabra trae bendición maravillosa para nosotros. Por eso debemos entrar a través de la oración para que esa palabra venga a nuestras vidas, nos edifique, nos levante como una iglesia triunfante, una iglesia vencedora. Eso somos, amada iglesia, triunfantes y vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, estamos acobijados en Cristo Jesús y lo vamos a tener. Por eso vamos a orarle a Él, porque todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará para la gloria del Dios Padre. Amén, iglesia. Así que vamos a preparar nuestro corazón, abrirlo así tremendamente para nuestro Dios, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, mi Señor, venimos una vez más delante de ti, Padre de la gloria. Necesitados venimos, Señor, bendito Dios, en esta noche, mi Rey de la gloria, de tu hermosa presencia, de tu sabiduría, de tu dirección, mi Señor. Padre bello, en esta noche queremos darte muchas gracias, Señor, por lo bello que has sido para con nosotros, Padre. Gracias por cada bendición que nos has dado, mi Señor. Gracias por cada bendición que has puesto en nuestra mano, Señor, en nuestra familia, Rey de la gloria. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, por tu bondad, porque siempre tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias, mi Rey, porque solamente tú eres bueno, Señor. Eres bueno con nosotros, eres fiel para con nosotros. Vamos, yo le invito a que levante sus manos y le diga: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por ser fiel, Señor, para conmigo. Precioso Dios, gracias por tu fidelidad hermosa. Porque aunque nosotros, dice tu palabra, fuésemos infieles, tú permanecerás fiel para con nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, mi Rey. Te pedimos que nos ayudes también a ser fieles contigo, mi Rey. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a amar tu presencia, a buscar tu presencia cada día, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, mi Rey. Que ese sea nuestro deseo, Señor, cada día, amar tu presencia, buscarte en oración, buscarte en alabanza, buscarte en cada momento de nuestra vida, mi Señor, a través de la palabra, como en esta noche, mi Señor. Precioso Dios de los cielos, en esta noche te pedimos, háblanos, Padre, habla a nuestros corazones, bendito Dios, por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, plantando esta poderosa palabra en nuestro corazón, mi Señor, para que demos fruto al 100%, mi Rey, porque tu palabra es la que nos alienta, tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos edifica, mi Señor. Precioso Dios, por eso te pedimos, Espíritu Santo, derrama tu presencia, derrama tu poder, Señor, sobre cada casa de mis hermanos, sobre nosotros, sobre mí. Vamos, díselo, Espíritu Santo, derrama tu presencia sobre mí, Señor. Que el fuego tuyo, la presencia tuya sea llenándome, Señor. Avívame, vamos, dile: avívame con tu poder, avívame con tu Santo Espíritu. Renueva mi vida, renueva esa unción dentro de mí, Señor, para buscarte, ese deseo de buscarte, renuévalo en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, precioso Dios. Espíritu Santo, fluye con libertad, fluye en cada casa en esta noche. Yo quiero que tú sientas como el Espíritu de Dios desciende sobre ti para darte una nueva unción, para renovar tu vida, iglesia, en el nombre de Jesús. Dile: bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a mi casa, bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios, a dirigirnos con tu maravillosa presencia, mi Rey. Muchas gracias, mi Dios de los cielos, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. La oración trae la presencia de Dios a nuestras vidas. La oración hace inclinar el oído de Dios, puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. Por eso en esta hora los ojos del Señor, del Dios que creó todas las cosas, están sobre nosotros. Vamos a disponer nuestros corazones para leer la palabra de Dios, porque tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios de fe que nos da fe para poseer. El Dios de fe nos da fe para poseer. Dígalo en esta noche: mi Dios me da fe para poseer. Y en esta noche sabemos que Dios nos dará esa fe para poseer lo que Él nos ha prometido. Por eso vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allí en el libro de Josué, capítulo número 1, el versículo 10 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa palabra es una palabra en la cual Josué está relatando ya después de haber recibido esa promesa maravillosa de Dios de ser el sucesor de Moisés. Moisés fue un hombre muy importante y es un hombre muy importante en la ley y para el pueblo de Israel, pero Josué tiene algo tan maravilloso. Él fue el que tuvo el poder de ser ese general que tuvo la posesión de esa tierra prometida. Por eso es maravilloso saber que cuando uno anda con Dios, Dios lo eleva a niveles maravillosos que para uno es imposible. Para nosotros es imposible. Josué era imposible, pero él fue ese gran general que dio la tierra por heredad. Fue el que Dios se la dio y él fue el instrumento de Dios para conquistar la tierra prometida. Y en esa conquista maravillosa dice que va a hablar a sus generales, a las personas importantes de medio de Israel, para que se preparen, porque en 3 días iban a entrar a poseer la tierra. Y ese pasaje pues nos deja enseñanzas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo primero que podemos conocer para poseer las cosas es que tenemos que tener conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Josué fue a poseer porque Dios se le había dicho. Él había escuchado de Moisés, había tenido la palabra de Moisés. Por eso dice: no tendrán que dejar ninguna de las palabras que Moisés os ha dicho. Y él tomó esas palabras, las cumplió. Fuera de eso, Dios también le da esa bendición tan maravillosa, lo hace que sea un hombre valiente, que si él no se apartaba de Dios, Dios lo llevaría a obtener esas grandes victorias. Por eso no tenía que apartarse, sino permanecer fielmente a la palabra. Y ese conocimiento lo llevó a tener fe. El conocimiento nos da fe a cada uno de nosotros porque conocemos y tenemos esa seguridad de hacer algo en nuestra vida. Es más, cuando el pueblo de Israel, después de poseer la tierra, de ser prósperos, de ser bendecidos, se olvidó de la palabra de Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6 nos dice la palabra de esa manera tan importante a favor de nuestras vidas: mi pueblo fue destruido. O sea, cuando una persona no tiene la palabra, no tiene el conocimiento, viene el enemigo y le enseña cualquier cosa y es más fácil ser convencido, es más fácil tener en su mente o en su corazón ese deseo de poder hacer las cosas sin la voluntad de Dios. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que conoce o a veces recibe las promesas o puede tener el conocimiento de las cosas, pero no poseer las cosas. Es diferente. Por eso cuando Dios nos da el conocimiento, y el conocimiento nos hace tener fe, y la fe nos hace poseer lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es importantísimo saber, y muchos conocen que pueden tener algo o se pueden tener las cosas, pero no las pueden poseer. Por ejemplo, hay gente que hereda una casa, pero sus hermanos y todos están en la posesión de la casa y no se la han entregado. Él la tiene, es de él, pero no la ha entregado
porque no ha tenido esa posesión todavía sobre su casa. Así suele suceder, muchas personas pueden tener muchas cosas, pero por falta del conocimiento a veces no lo poseen en la vida. Por eso una de las grandes bendiciones de la conquista que nos puede enseñar a conquistar, a poseer en este tiempo, es que cada uno de nosotros tenemos que tener el conocimiento de las promesas de Dios, conocimiento de los pactos de Dios. Cuando uno pacta con Dios, Dios obra a favor de nosotros. Usted no, en la iglesia cristiana, nosotros no pactamos con los hombres, pactamos es con Dios. Y cuando pactamos con Dios es un pacto maravilloso donde el Dios de los cielos tiene su ejército trabajando a favor de cada uno de nosotros. Por eso lo primero para poseer necesitamos el conocimiento, necesitamos ese conocimiento maravilloso, y ese conocimiento nos da acceso al segundo paso que es importantísimo en nuestra vida, que es el trabajo. A mucha gente no le gusta trabajar, muchos quieren tener muchas cosas, amada pastora e iglesia, pero no trabajan. Y los deseos, los sueños, los anhelos son muy bonitos, pero si no se trabaja no se conquista, si no se trabaja no se tiene. Por eso el deseo de cada persona es importante llevarlo al conocimiento de Dios, y ese conocimiento nos da fe para poder iniciar a trabajar en lo que era imposible para nosotros. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por eso al que cree todo le es posible. Si nosotros le creemos a Dios, porque tenemos ese conocimiento en las promesas de Dios, inmediatamente nos da esa fe para poder trabajar y poder tener ese conocimiento. El sabio Salomón de otra manera decía: ve a la hormiga, oh perezoso, y le declara tres cosas importantes: que no tiene capitán, que dice claramente no tiene capitán, ni tiene general, ni tiene señor, pero trabaja en el verano para tener su comida. Y es importantísimo para nosotros saber que si las hormigas nos enseñan que para tener esa gran bendición en sus vidas, ellas trabajan en el verano, porque la comida no está ahí que todas se le están botando al huequito donde ellas están viviendo, ¿no? Ellas salen, van, caminan, a veces van kilómetros y cargan cargas aún mayor pesadas que lo que pesan ellas, y llegan y llevan esos allí para que en el invierno, cuando no pueden salir, pues puedan tener su sustento. Entonces ellas no están allí devengando o orándole a Dios todo el tiempo que le vaya a dar el alimento. No, ellas trabajaron por el alimento. Por eso Dios nos da a cada uno de nosotros el conocimiento, y ese conocimiento nos da esa fe para poder trabajar en fe. Y trabajando en fe, entonces trabajamos y ejecutamos las cosas que para nosotros es imposible. Y cuando las trabajamos en Dios, lo imposible que es para nosotros, para Dios es posible. Por eso Dios nos da esas ricas bendiciones a favor de cada uno de nosotros, amada pastora. Así es, y dice la palabra del Señor que haber precioso del hombre es la diligencia. Y si hay algo que Dios demanda de nosotros es que seamos diligentes, no que seamos perezosos, no que esperemos que todo nos llegue a la puerta, a la mano, y que no tengamos que movernos para nada. No, al contrario, Él quiere que nosotros seamos un pueblo, le decía a Josué, esforzado y valiente, decía que tenía que ser. Así tenemos que ser nosotros, un pueblo esforzado y valiente. Y nos comentaba el pastor a través de la palabra del Señor del conocimiento de Dios, y dice la palabra en Proverbios, dice pastor, que el verdadero conocimiento, dice que el conocimiento del Santísimo es la verdadera inteligencia. Eso quiere decir que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, que cuando nosotros buscamos a Dios para conocerlo, nos hacemos inteligentes. Porque hay una cuestión, pastor, y es que la gente piensa que ser inteligente es como saber hacer trampa, y eso no es inteligencia. La verdadera, por eso nos habla de la verdadera inteligencia, o sea, de saber actuar, de saber hacer las cosas, de saber o no a qué camino coger, qué hacer las cosas, cómo ser diligente. Pero todo eso lo vemos a través del conocimiento de Dios. Usted y yo necesitamos conocer a Dios cada día de nuestra vida. Hay gente que piensa que ya conoce a Dios, que ya lo conoce. No, nosotros vamos conociendo a Dios poco a poco, porque necesitamos conocerlos en todas las áreas de nuestra vida, en cada momento, en cada
cada instante. ¿Cómo conozco yo a Dios? Pasando tiempo con Dios, buscando a Dios a través de la oración. Cuando yo voy a orar, saco tiempo para estar con Dios. Por eso yo debo buscar esos momentos de intimidad con Dios, porque cuando yo paso tiempo con alguien, en este caso con Dios, en esa intimidad, es cuando yo aprendo a conocerlo, cuando yo veo lo que Él desea que yo haga y debo conocerlo, aprender de Él, cómo Él actuó. Dice la palabra que Él nos dice a nosotros que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. O sea, necesitamos, iglesia, aprender tantas cosas para ser realmente inteligentes. Por eso dice que el conocimiento de Dios es la verdadera inteligencia, pero necesitamos conocerlo cada día de nuestra vida. Por eso necesitamos pasar tiempo con Dios, y esto es importante que lo analicemos, porque aquí este hombre entraba a conquistar una tierra prometida. Nosotros tenemos muchas cosas que conquistar, iglesia, y para ello nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. Pero sabe, lo más triste es que la gente quiere conquistar, quiere alcanzar, quiere correr, quiere hacer cosas, pero a veces dice, ay, no tengo tiempo para la iglesia porque es que tengo que ir a hacer otras cosas. No tengo tiempo para orar. Ora, oh, hermanito, no, es que no me quedó tiempo. Hermanito leyó la palabra, no, es que no me quedó tiempo, pero para otras cosas sí les queda tiempo. Y nosotros no podemos llevar una verdadera conquista, no podemos hacer las cosas que Dios nos quiere que hagamos y conquistemos si no conocemos a Dios, si no pasamos con Dios, porque evidentemente nosotros necesitamos es la ayuda de nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos? A través de la palabra, cuando lo buscamos y creemos en Él. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta, porque nosotros, la fe nuestra está puesta en Jesús, pero así debemos buscarlo, ser diligente en buscar la presencia del Señor para poder aprender a esforzarnos nosotros también, pastor. Aleluya. Es una maravillosa palabra la que Dios trae en esta noche para cada uno de nosotros, sacarnos de esa incertidumbre, sacarnos de ese sueño y ese anhelo simplemente de querer poseer. Dios nos dice que para poseer, como hizo Josué, él tuvo que tener conocimiento de las promesas de Dios, conocimiento de la palabra, de lo que Dios se le había dicho, de que iban a poseer la tierra que fluye leche y miel. Y tuvo que él inmediatamente ponerse a trabajar en el asunto. Él no empezó a soñar simplemente allí a ver cómo nos vamos a conquistar, y no, él tuvo que armar el ejército, empezar a cada una de las conquistas a los territorios que iban a entrar. Tuvo guerras, tuvo peleas, tuvo que trabajar. Y cuando se trabaja teniendo el conocimiento, se corre menos riesgo. Para todo hay un riesgo que se corre en la vida, pero cuando se trabaja con el conocimiento, el riesgo es mínimo. Y siempre todo se arriesga porque se necesita tener algo en la vida. Por ejemplo, usted cuando encuentra a las personas en el campo que quieren tener gallinas nuevamente, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, y tiene que arriesgar el huevo, tiene que colocarlo a ver si sale, y tiene que colocarlo. Por eso, pero en el conocimiento ellos saben cuando la gallina puede colocarlo, en qué momento tiene que colocarlo, cuáles huevos tiene que colocar. Tienen que tener un conocimiento para que el riesgo sea mínimo, y así de esa manera va a obtener esa grande victoria, porque todo se corre riesgo, pero se minimiza cuando se tiene el conocimiento en las cosas de Dios y se tiene que trabajar en las cosas de Dios. El riesgo casi que se anula, pero se lanza uno y Dios es el que obra y opera poderosamente. Por ejemplo, un pescador tiene que arriesgar una lombriz para poder sacar un pez. Si no arriesga la lombriz, no tiene un pez, y arriesga un pez pequeño para obtener uno más grande. Por eso es importantísimo para nosotros saber que Dios desea de cada uno de nosotros el deseo de tener el conocimiento, trabajar en ese conocimiento, y así minimizamos el riesgo. Por eso, correr el riesgo en todo lo que emprendamos es importante en nuestra vida, porque el correr el riesgo es lanzarnos a hacer lo que no habíamos hecho antes, lanzarnos a hacer lo que no podíamos hacer, creer en nosotros mismos que con la ayuda de Dios vamos a poder alcanzar las cosas. Ese es el riesgo que nosotros tenemos que tomar, pero si tenemos el conocimiento y trabajamos con la palabra de Dios, inmediatamente el riesgo casi que es nulo, pues nos lanzamos en cosas que no hemos hecho, porque dice: lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Y nosotros le amamos a Dios, y como le amamos, Él nos va a enseñar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre. Por eso usted tiene el poder maravilloso en trabajar, en hacer cosas
tan maravillosas que otros no pueden hacer, disfrutar las maravillas del trabajo de lo que Dios había hecho o nos ha declarado hacer. Por ejemplo, nosotros nos gozamos con el don, el talento y la habilidad que Dios nos ha regalado, y especialmente honrando a Dios en todo lo que hacemos. Con eso las otras personas conocen que Dios está con nosotros y nos buscan y nos llevan a alcanzar que nosotros podamos suplir o alguna necesidad de ellos a través de la oración, a través de las cosas, porque saben que Dios está con nosotros en nuestro trabajo, y Dios nos bendice en nuestro trabajo. En los momentos más difíciles, cuando hay complicaciones, nosotros oramos a Dios, creemos en Dios, y Dios nos saca en victoria. Y personas que pasan en sus trabajos luchan y pasan adversidades, hay riesgo de perder su trabajo, acuden a nuestras oraciones, nosotros oramos y Dios les da la grande victoria. Pero también es importante saber que el conocimiento nos da esa fe para trabajar, y en el trabajo se minimiza el riesgo, pero también a veces se tiene el temor a lo desconocido. Por eso Dios le dice en 3 ocasiones en ese capítulo 1 de Josué, a Josué, que no temas. 3 veces le dice Dios no temas, porque él tenía que hacer algo que nunca había hecho, tenía ese temor quizás de enfrentar algo que no había hecho. Nosotros para enfrentar las cosas pues nos da temor a muchas veces, pero Dios está con nosotros y nos dice que nos da esfuerzo, que nos da valentía a cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque Él estará con nosotros en todo lo que nosotros emprendamos. Ese es el conocimiento que nos lleva a trabajar sin correr muchos riesgos y tener en que los temores, los miedos que vamos a perder, que no vamos a alcanzar, Dios nos da ese poder para poder alcanzar esa grande victoria. Todos nosotros en la vida nos da alguna preocupación, nos da angustia quizás cuando enfrentamos algo nuevo, pero cuando tenemos el conocimiento, y especialmente el de Dios en nuestra vida, y conocemos lo que vamos a hacer, nos preparamos lo que vamos a hacer, minimizamos el riesgo y se va el temor, porque hacemos las cosas con seguridad, porque hemos tenido el conocimiento. Por eso es importantísimo el conocimiento para nuestra salvación, el conocimiento para compartir a los demás de la salvación en Cristo. Por eso Josué y todos los que estaban ahí, él va y lo que recibe de Dios, va y le dice a sus generales, va y le dice a las personas importantes que iban a ordenar a aquellas personas en el pueblo de Israel para que se alistaran, alimentos y todo, y comieran bien, porque en 3 días entraban a poseer la tierra que Dios le había prometido, que 40 años habían pasado por dificultad. Yo quiero decirle en esta noche que quizás hace mucho tiempo estás pensando en alcanzar a hacer algo, pero la palabra viene en esta noche diciendo que el conocimiento en las cosas de Dios, Dios lo lleva a que tenga esa sabiduría, que tenga ese don, ese talento y esa habilidad para poder trabajar y hacer lo que antes no pudo hacer, y hacerlo porque ese riesgo que tenías y no podías avanzar, Dios sabe que en este tiempo el que no se arriesga, el que no avanza, no logrará. El mayor riesgo es no correrlo. Por eso hoy la palabra te está diciendo: lánzate, hágalo en el nombre de Jesús, y con Jesús usted lo va a alcanzar. Con Jesús va a alcanzar que esos temores salen, que esos miedos salen, que aquellas adversidades que impedían que alcanzar esa grande victoria en el Señor, Dios te va a colocar algo importante. Cuando se va el temor, viene la fe. Por eso Dios quiere hombres y mujeres de fe. La iglesia es una iglesia de fe. Nosotros somos una iglesia de fe. La fe hace que se puedan mover las montañas. Dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, podría decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate, o echarlo en el mar. Dios lo hace. Podría decirle a este monte: quítate y échate en el mar. Dios le da la palabra de autoridad cuando usted tiene el conocimiento en la palabra, cuando tiene el conocimiento en las cosas de Dios. Al tener el conocimiento en las cosas de Dios, Dios nos da esa bendición tan maravillosa, que cada uno de nosotros podemos trabajar con la presencia de Dios, y la presencia de Dios nos da que los riesgos se minimizan, que casi son nulos, pero estamos trabajando en lo desconocido, pero con Dios, y con Dios nos lleva a que los temores se vayan, porque la fe coloca fe. Por eso el temor anula la fe, pero cuando nosotros vencemos el temor, viene la fe, y la fe hace que cada uno de nosotros empecemos a hacer cosas importantísimas. Para la fe hay 2 cosas importantes que tenemos que hacer. La fe es hablar con fe y hacer las cosas con fe, en la acción de fe
y hablar con fe. Por eso es importantísimo, nosotros no podemos soñar hacer cosas grandes y tener fe y no ejecutarlas. Por eso es hablar con fe y la acción de fe. Esas dos cosas nos llevan a que nosotros podamos conquistar. Josué lo hizo. Josué empezó a hablarles con fe. Dios nos entregará esta tierra. Empezó a hablarle a las personas, al ejército, a todos los que iban a conquistar. Ellos no eran expertos en guerra, pero él les influyó con la palabra, tuvo una influencia tan grande de fe, y esa fe los llevó para que esos hombres que eran allí cargadores de barro, cargadores de paja, y ahora eran esos hombres de guerra, esos hombres que sus padres le enseñaron allí cómo eran, les decían cómo les había pasado allí, y ellos sabían solo lo que sus padres les había dicho. Pero ahora con la nueva palabra que lo entró Dios a algo desconocido, algo que ellos no conocían, por eso tenían temor, y por eso ellos les llaman Dios a que sean hombres valientes. Y cuando imparte esa palabra de valentía, ellos toman la fe, y esa fe de esos hombres y mujeres entonces empezaron a hablar con fe, y empezaron ellos también a accionar con fe. Es importantísimo. Cuando Dios le ordena la primera batalla que entra en la tierra prometida, Dios inmediatamente le dice a Josué: den 7 días, que un día cada vuelta, por 7 días, al séptimo día 7 vueltas, pero le encarga algo: que no hablen nada. ¿Por qué razón? Porque ellos venían acostumbrados a lo que escucharon de sus padres. ¿De sus padres qué escucharon? Las quejas, los problemas, las adversidades, y ahora se iban a enfrentar algo grande, algo poderoso. Y cuando una persona normalmente va en un grupo y esa persona se siente desanimada, empieza a compartir: ay, qué pereza, está haciendo mucho sol, ay, qué pereza, está lloviendo, ay, qué pereza, ahora mire esos gigantes, ahora mire esos muros. Empezaban a quejarse y empezaban a ablandar el corazón de las otras personas para que no fueran. Por eso le dice que tenían que tener silencio. Y para la fe es importante hablar con fe, y es importante para cada uno de nosotros accionar con fe. Eso es de las dos cosas: hablar con fe y hacer las cosas con fe, amada pastora. Claro que sí, es que es importantísima la fe, porque bien dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta era la fe que tenía Josué, o sea, la confianza, porque eso es la fe, el creer en Dios, es la confianza en nuestro Dios todopoderoso. Porque si este hombre no hubiera tenido fe, olvídese que este hombre hubiera dado todas esas vueltas confiando que en el último día se iban a derribar los muros. O sea, era tremendo. Y esa fe es precisamente la confianza, porque cuando Dios nos dice muchas cosas, iglesia, y nos manda que actuemos en fe, hay temores, como decía el pastor, hay muchos temores, pero nosotros tenemos que vencer esos temores. Si Josué no hubiera vencido ese temor, nunca hubiera visto cómo se derrumbaron esas murallas en Jericó. Porque las murallas y todo lo que se nos levanta y todo lo que nos opone y lo que impide que avancemos, eso es derribado por medio de la fe. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios. ¿Cómo tenemos confianza en Dios? En la palabra del Señor, en las promesas de lo que Él nos ha dado, que Él siempre, una de ellas dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios nunca se va, que Él siempre está con nosotros, que Él está dispuesto a ayudarnos, pero que tenemos que creer. Primeramente, iglesia, que Él está a nuestro lado, que Él está con nosotros, porque hay gente que dice: no, pero es que yo no sé qué pasa y ya no siento a Dios. No se trata de sentir, se trata de confiar en Dios, se trata de confiar en la palabra, se trata de confiar en lo que Dios me ha dicho que hará en mi vida, en lo que Dios ha dicho que hará conmigo. Si yo tengo esa confianza, yo puedo ver las victorias a las cuales Dios quiere llevarme, porque Dios quiere que yo vea victorias. Por eso el pastor nos está hablando acerca, el Señor está hablando con el pastor a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de ir a conquistar una tierra que ellos no conocían. Hay cosas que Dios quiere darnos, porque Dios desea darnos más. Dice la palabra que los caminos, en los caminos del Señor son más altos que los nuestros, los pensamientos de Dios son más altos, más grandes que los nuestros. Pero a veces, iglesia, ¿cómo nos cuesta creer? Nos cuesta creer que en realidad Dios va a hacer eso con nosotros, porque es fácil creer que lo hará con otro, ¿cierto? Por ejemplo, no, pero lo hizo allí con Josué, pero conmigo ¿qué?
contigo también, iglesia, porque Dios a todos nos pone un propósito, a todos nos tiene para conquistar, para entrar a poseer esas tierras que nosotros queremos, esa tierra prometida, esas cosas que Dios ha prometido en nuestra vida y que podemos conquistarlas a través de la palabra del Señor, confiando en Él. Iglesia, confía en el Señor, confía en la palabra de Dios, lo que Él te ha dicho, que nadie te mueva de lo que Dios dice que tú tienes que hacer y que nadie te mueva de la promesa que viene para ti, iglesia. Amén, amada pastora. Qué tremendo lo que Dios está haciendo en esta noche con nosotros, con esa maravillosa palabra. Por eso la fe en cómo se aplica en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos está hablando, es nosotros decir las cosas con fe y hacer las cosas con fe. Hebreos capítulo número 11 nos habla que así pasaron con aquellos hombres de renombre. Noé habló e hizo las cosas. Abraham habló e hizo las cosas. Moisés habló e hizo las cosas. Por eso nosotros debemos hacer eso, tener que hablar las cosas con fe y hacer las cosas con fe. La fe se aplica de esas dos maneras: la fe que se habla y la fe que se acciona, la fe que tiene acción, que es lo que hablamos, hacerlo, y de esta manera obtendremos esa grande victoria cada uno de nosotros. Y es importantísimo en la fe que se habla, es la confesión. Es confesar las cosas, es confesar que lo podemos hacer, es confesar que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es confesar que somos más que vencedores, es confesar que podemos hacerlo. Cuando el mundo ha dicho que no, cuando la familia ha dicho que no, cuando el banco ha dicho que no, cuando las personas han dicho que no, nosotros tenemos fe que sí lo vamos a hacer, que Dios lo va a hacer con nosotros y que Dios nos ha llamado para hacerlo con nosotros. Por eso lo que tenía allí en el tintero, lo que tenía allí guardado, lo que tenía allí olvidado, que pensó que no iba a pasar, Dios te está diciendo en esta noche, tiene que tener ese conocimiento en las cosas de Dios, reactivar las cosas, levantarse, trabajar en las cosas, empezar a sacar ese temor, empezar a sacar esa adversidad de su vida y empezar en su vida a correr esa bendición maravillosa en las manos del Señor, para que los riesgos se vayan. Tiene el conocimiento de la palabra del Señor y tiene esa fe de ese hombre, esa mujer de Dios, que va a levantarse a triunfar, a hacer, a declarar, a hablar las cosas de fe y a hacer las cosas con fe. Y de esta manera accionamos, porque declaramos las palabras de bendición sobre nuestra vida. Y algo importante también en cada uno de nosotros es cuando nosotros determinamos esas cosas, nos enfocamos específicamente en algo. Hay gente que tiene tantas cosas, pica una cosa, pica y no hace nada al final del día. Todo dejó empezado y nunca terminó nada, porque hizo de todo un pedacito y no se enfocó en las cosas que necesitaba hacer. A Josué, en la conquista, le tocó primero vaya a Jericó. El segundo, ya lo conquistaron, ahora va a Jai. En Jai todo en una derrota, hasta que no venza eso, no pasa al siguiente nivel. Tuvieron que derrotar a Jai para irse contra los otros con los gabaonitas, pero tuvieron que primero enfrentar, derribaron los muros, tuvieron inconvenientes porque no cumplieron la obediencia de la confesión de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra, desconocieron lo que Dios le había dicho. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios, y como le faltó ese conocimiento, hubo la primera derrota conquistando la tierra prometida con un ejército inferior al ejército de Jericó. Y cuando Dios le revela, pasan todas las cosas, hay la redención, van a la batalla y ahí sí Jai cae por tierra, porque es el que se coloca con Dios, el que coloca sus sueños con Dios, el que habla con Dios, el que le cree a Dios, acciona con Dios, y eso nos da la grande victoria. Por eso es tan importante para nosotros saber que nosotros vemos en nuestra vida que no tenemos que, sí, podemos hacer muchas cosas, pero cada una enfocado, ordenado. ¿Qué vamos haciendo en todas las cosas para no tener un desorden en la vida? Eso pasó con la conquista. Ellos no fueron a conquistar, vaya usted aquí, conquiste usted allí, y hubiesen tenido grandes derrotas con los otros ejércitos. No, siempre fueron unidos, siempre enfocados. Ahora vamos con ahora vamos con los de Gabaón, ahora siguen con los otros reyes, los cananeos, los amorreos, y ahí empezaron a pelear con cada rey, empezaron a conquistar cada uno en orden, enfocados específicamente en algo.
algo. El enfoque es en lo que usted debe empezar a hacer, lo que es primero que tiene que hacer. Si no sabe cómo hacer las cosas, debe enfocarte en preparar el terreno, empezar a estudiar, empezar a analizar, empezar a tener ese conocimiento, cómo va a alcanzar a hacer o desarrollar lo que tanto le ha dado tanta briega en la vida. Y Dios va a trabajar contigo porque te estás enfocando correctamente con el conocimiento de Dios, con la fe en lo que Dios le está dando en este tiempo. Por eso es importantísimo saber que si nosotros hacemos eso, inmediatamente la sabiduría de Dios viene sobre nuestra vida. Esa sabiduría de Dios nos va a llevar a hacer lo que no podíamos hacer antes. La sabiduría de Dios entonces empieza a desarrollar ese conocimiento. Cuando usted se enfoca, empieza a prepararse, empieza a tener sabiduría sobre lo que no podía hacer antes. Empieza a investigar. Aquellos tuvieron esos problemas, aquellos tuvieron aquellas dificultades, aquellas personas tuvieron aquellas cosas. Entonces usted ya evita todos esos problemas. La Biblia dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento nos da por enseñanza a nosotros para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Entonces nos da un avance, porque el enfoque en cada uno de nosotros con la sabiduría de Dios nos da para evitar los problemas que otros han corrido. Si en un negocio que usted quiera colocar, si en un emprendimiento que usted quiera colocar, si usted quiere ejercer el ministerio del llamamiento de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos que mirar cuáles son los errores de las personas que predican mal el evangelio, que hacen las cosas equivocadas del evangelio, y corregir esas cosas e ir a compartir un evangelio poderoso, lleno de la unción del Espíritu Santo, y Dios te va a respaldar porque te da la sabiduría para presentar las cosas. Por eso las personas que nos oyen dicen: wow, ¿por qué no aprendí antes estas cosas? ¿Por qué no me dijeron antes estas cosas? Y la palabra de Dios te da sabiduría para que los que no habían entendido antes lo entiendan ahora y puedan abrir sus corazones. Los velos se han quitado, las escamas de sus ojos se han quitado. Por eso es importantísimo tener ese conocimiento en la palabra de Dios que nos lleva a cada uno de nosotros. Ese conocimiento en la palabra nos lleva a trabajar con fe, y ese trabajar con fe minimiza en cada uno de nosotros los riesgos. Al minimizar los riesgos se van los temores, y cuando se van los temores llega la fe. Al llegar la fe, entonces nos enfocamos en lo que no habíamos hecho bien y empezamos a prepararnos para alcanzarnos, y la sabiduría de Dios nos lleva a tener grandes victorias. Por eso vamos a orar en esta maravillosa hora, declarando que los cielos se abran, trayendo ese conocimiento maravilloso de Dios, que el Espíritu Santo de Dios traiga esa sabiduría sobre nuestros corazones. Maravilloso Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, porque en esta maravillosa noche, así como Josué pudo entrar a la tierra prometida a conquistar, oramos en esta noche con mis hermanos, mis hermanas, Señor Jesús. Somos tu iglesia con necesidades, Señor, apremiantes en nuestra vida. Un mundo, Señor, del cielo que está con las crisis mundiales, Señor, con problemas mundiales. Cuando todo se está saliendo del orden de lo que tú nos has dado, nosotros nos fijamos en las promesas tuyas, nos arraigamos en las cosas que tú nos has dicho, y declaramos en esta maravillosa noche, Señor del cielo, que tú nos das ese conocimiento maravilloso a través de tu Santo Espíritu, para que todo lo que emprendamos podamos trabajar de acuerdo al conocimiento divino, y ese trabajo en el conocimiento divino nos lleva a minimizar esos riesgos que temía el corazón de mi hermano, de mi hermana. Señor Jesús, ahora lo harán fijo, con esa creencia de que tú los vas a sacar en victoria. Por eso se van los temores de alcanzar las cosas, y esos temores, cuando se van, acrecenta la fe en el corazón de cada uno de nosotros, acrecenta esa fe para ver nuestras familias en victoria, acrecenta esa fe para ver nuestras empresas en victoria, acrecenta esa fe para ver las conquistas en el ministerio que tanto necesitamos, Señor, de llevar esta palabra a los cuatro vientos, Señor, y proclamar que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estaremos confesando la palabra de Dios en todo lugar, y confesando que contigo somos más que vencedores, y eso nos llevará, Señor mío y Dios mío, a enfocarnos, Señor, en alcanzar las cosas que hasta ahora no podíamos alcanzar. Y eso nos lleva, Señor, a que desarrollemos la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso nos lleva al conocimiento del Altísimo, y el conocimiento del Altísimo nos lleva a tener la visión de lo que nosotros tanto hemos deseado en nuestra vida. Bendice a los
los que han escuchado esta palabra en esta hora, sanándolos por las llagas de Jesús, libertándolos por la sangre de Jesús, abriendo puertas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición maravillosa, iglesia, de poder en esta noche llenarnos de esa fe en la palabra de Dios. Somos una iglesia cubiertos con la sangre de Jesús, que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a pactar también con el Señor ese pacto que hacemos, esa semilla, esa siembra, ese diezmo que lo hacemos aquí en la tierra. Cada uno de nosotros dice que aquí en la tierra lo recogemos hombres mortales. Tenemos esa bendición gloriosa de que Dios nos avala y nos protege en los pactos que nosotros hacemos con Él. Padre y maravilloso Dios, en esta hora estamos entregando, Señor, esa ofrenda, esa primicia, ese pacto, y lo traeremos el próximo domingo aquí a la Alfolía, Casa Roca Restauración, y declaramos la promesa, Señor, para que en esta semana el devorador no toque nuestros hogares, para que las enfermedades no toquen, los virus no toquen, la maldición no toque nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos ha dicho: de cierto os digo, que lo bendeciréis con abundancia y te multiplicaréis grandemente. A esta promesa le colocaste un juramento. Nosotros recibimos esa promesa como la recibió Abraham, y el juramento que es para nosotros, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús, que está allí en el reino de los cielos y es testigo, Señor, de esa promesa, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. La maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo, y el próximo domingo aquí nos vemos a las 9 de la mañana en Casa Roca Restauración, mediante Dios. Bendiciones, iglesia, los amamos.